Corría el año 1950. Un matemático británico publica un artículo y, créanme, va a cambiar para siempre la forma en que pensamos sobre las máquinas. Su nombre era Alan Turing. Y su pregunta nos lleva directamente al corazón de este análisis. Ahí está. La pregunta del millón, ¿no? Parece sencilla, pero sus implicaciones, han moldeado el campo de la inteligencia artificial por más de 70 años. Para entender todo esto, tenemos que ir al origen, a la persona que se atrevió a hacerla. Y claro, tenemos que hablar del hombre detrás de esta pregunta, Alan Turing. A ver, se le considera el padre de la computación moderna, y no es para menos. Fue sin duda una de las mentes más brillantes del siglo XX. Pero su vida fue tan luminosa como al final trágica. Imagínense la escena. Estamos en 1950. Las computadoras son unos armatostes gigantes que apenas empiezan a existir, y en ese contexto, Alan Turing publica un ensayo llamado Computing Machinery and Intelligence. Y aquí viene lo genial. En lugar de enredarse en un debate filosófico sobre qué es pensar, que es casi imposible de definir, él propone algo mucho más inteligente, más práctico. Propone un juego. Miren, esta línea de tiempo es realmente impactante. Nos cuenta la historia de Turing de una forma muy directa. Pasó de ser un héroe de guerra, liderando el equipo que descifró el código Enigma y salvó millones de vidas, a ser perseguido por su propio gobierno. Su condena por ser homosexual y su trágica muerte no fueron vistas como una injusticia hasta el 2013, cuando recibió el perdón real. Es increíble. Y fue justo antes de toda esta tragedia que su mente nos regaló una de sus ideas más revolucionarias. Bueno, entonces, vamos al centro de todo esto. ¿En qué consistía esa idea? Hablemos de su famoso juego de imitación, que hoy, claro, todo el mundo conoce como la prueba de Turing. Y la definición es brillante, de verdad por lo simple que es. A ver, la prueba no se mete en si la máquina tiene alma o conciencia o sentimientos, nada de eso, va a algo mucho más práctico. ¿Puede una máquina conversar pero tan bien como un humano, que al final no seamos capaces de distinguirlos? Esa es la clave. Les explico cómo funciona. Ojo, un interrogador humano se comunica por texto con dos, entidades que no puede ver. Una es una persona real, la otra es una máquina. Y su única tarea es adivinar cuál es cuál. Lo de que sea solo texto es fundamental, para que no haya pistas por la voz o la apariencia. Además, el interrogador ya sabe que una es una máquina, lo que lo hace todo más difícil. O sea, la máquina no solo tiene que ser inteligente, tiene que ser humanamente inteligente, con nuestras manías, nuestro humor y hasta nuestros errores. Miren este ejemplo, que es buenísimo. El interrogador lanza una pregunta clásica. ¿Qué harías si te ganaras la lotería? La respuesta humana, está llena de emociones, de sueños. Pagaría las deudas de mi mamá, viajaría a París. En cambio, la computadora responde con una lógica fría, ¿no? Invertiría para maximizar retornos. Ahí se ve clarísima la diferencia. Para pasar la prueba, la máquina necesita algo más que lógica. Necesita aprender a simular esa calidez humana. Y ese es el verdadero desafío. Pero, claro, como en todo gran debate, no todo el mundo estaba de acuerdo con Turing. Y esto nos lleva a la que es probablemente la crítica más famosa y la verdad más ingeniosa que se le ha hecho a su prueba. Nos vamos a 1980. Entra en escena el filósofo John Searle, quien propone un experimento mental fascinante para poner todo esto en jaque. Su argumento es muy simple pero muy potente. El hecho de que una máquina pase la prueba no significa para nada que de verdad piense o entienda como nosotros. A ver, analicemos esto paso a paso. Imaginen a una persona encerrada en una habitación que no sabe ni una palabra de chino. Le pasan preguntas en chino por una ranura, pero tiene un libro de reglas gigante en su idioma que le dice exactamente qué símbolos chinos tiene que dibujar como respuesta a los símbolos que recibe. Desde afuera, ¿qué parece? Pues que la persona es un genio del chino, que lo entiende a la perfección, sus respuestas son impecables. Y ahí, justo ahí, está el golpe de gracia del argumento de Searle. La persona en la habitación, al igual que una computadora, es una maestra de la sintaxis, o sea, de seguir las reglas, pero le falta por completo la semántica, es decir, el significado. En otras palabras, manipula símbolos perfectamente, pero no entiende absolutamente nada de lo que está haciendo. Solo simula que entiende, pero en realidad no hay comprensión alguna. Bueno, ahora demos un salto en el tiempo hasta hoy, porque con la llegada de los grandes modelos de lenguaje que todos conocemos, como ChatGPT, la pregunta de Turing de repente se vuelve más relevante que nunca, ¿verdad?
Fíjense que Turing, allá por 1950, hizo una predicción súper específica. Él dijo que para el año 2000, una máquina sería capaz de engañar a un interrogador humano el 30% de las veces después de solo 5 minutos de charla. Para esa época, era una predicción muy audaz. Entonces, ¿se cumplió su predicción? La respuesta corta es sí, y con creces. Las inteligencias artificiales de hoy superan ese umbral del 30% con una facilidad pasmosa. Pero, como siempre, el truco está en los detalles. Y aquí hay un matiz fascinante. Resulta que muchas de las pruebas que se hacen hoy en día no siguen el formato original de Turing, el de 3 jugadores. En cambio, usan una versión más simple, de 2 jugadores. ¿Qué significa esto? Pues que el interrogador ya no tiene que comparar a un humano con una máquina. Ahora solo habla con una entidad y tiene que decidir, ¿es humano o no? Es una pregunta ligeramente distinta, y hay quienes dicen que esto hace que la prueba sea, en realidad, más fácil de pasar para la IA. Y todo esto nos regresa de lleno al argumento de la habitación china, ¿se dan cuenta? Los modelos de lenguaje actuales se entrenan con cantidades brutales de texto y aprenden a predecir la siguiente palabra con una precisión asombrosa. Son sin duda maestros de la sintaxis. Pero, ¿tienen semántica? ¿Entienden de verdad? Superar la prueba no demuestra que tengan conciencia, ni emociones, ni experiencia del mundo. Quizás solo demuestra que son imitadores increíblemente buenos. Y es que al final, la pregunta de Turing nos ha empujado a una pregunta aún más profunda. ¿Qué es lo que realmente nos hace humanos? Y para ir cerrando, creo que es justo volver al hombre que lo comenzó todo. Es que es imposible hablar del trabajo de Turing sin hablar de su vida. Su genialidad nos ayudó a ganar una guerra y nos dio las bases de la computación moderna. Pero murió. Murió demasiado joven, en circunstancias terribles, y nunca pudo ver el verdadero impacto de todo lo que había creado. Este indulto póstumo que llegó décadas después fue un reconocimiento tardío, sí, pero absolutamente necesario de la terrible injusticia que se cometió con él. Un tributo no solo a su mente brillante, sino a la persona que fue. Y así cerramos el círculo. Piénsenlo. Cada vez que le hablamos a un asistente virtual o usamos un chatbot, estamos, sin darnos cuenta, jugando nuestra propia versión del juego de imitación. La pregunta de Alan Turing, después de más de 70 años, sigue ahí, abierta, y resuena hoy con más fuerza que nunca. ¿Puede una máquina, de verdad, pensar? La respuesta final, bueno, esa todavía está por escribirse.